2, 1. Vamos en Gálatas 4, del 1 al 7. Y te doy una pequeña introducción antes de empezar así de lleno con el tema. Recuerda, esta parte de Gálatas, esta sección de Gálatas está directamente vinculada con todo lo previo que se ha estado exponiendo en Gálatas. O sea, todo lo que se ha dicho en Gálatas, que Pablo ha dicho a la iglesia, viene, por así decirlo, es la conclusión de todo eso. Entonces, con esta seccioncita es como ok, ya te dije todo eso, ¿y todo eso para qué? Para esto, ¿sí? Porque todo eso lo necesitas entender para que esto de aquí también puedas recibirlo, entenderlo, meditarlo, y ahora sí que sea parte o entiendas que esto es parte de lo que significa ser libre. Entonces, el argumento ahora se enfoca a la forma aplicable para los judíos y los gentiles, según su contexto. El resultado sigue siendo el mismo. Ahora somos llamados hijos de Dios. Recuerda que en Gálatas, todo lo que hemos visto antes, era básicamente ellos estaban queriendo regresar a la ley, o queriendo regresar a hacer cosas de la ley. Y entonces lo que Pablo les dice es que ustedes ya son libres. No necesitan hacer nada más, no necesitan hacer cosas de la ley porque ya son libres. Y ahora pasa de esta parte de, ok, ya son libres, ya les expuse por qué, ya les argumenté por qué, pero no nada más son libres, sino que ahora también son llamados hijos de Dios. En esta sección vamos a ver la analogía de un futuro heredero comparado con un esclavo, y lo vamos a interpretar para entender qué es lo que implica ser llamado hijos y qué es lo que nos diferencia del ser un esclavo, tanto en características como en causa, o sea, el por qué. Entonces, primero me gustaría leerlo. No sé si alguien lo quiere leer. ¿Todo o uno y uno? Ok, si quieres uno cada uno, porque Natalie ni te va a llegar. Natalia no le va a llegar, sí le va a llegar. Bueno, está bien. Sí, uno cada uno, está bien. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Muy bien, sección cortita. Se pone muy denso de repente, pues nomás porque le dio ganas a Pablo, yo creo, de vamos a hacer este pasaje con una idea sencilla, complicada, para que se entretengan estudiando. Entonces lo dividí yo en 3 puntos principales. La primera es la diferencia entre esclavo y heredero. La segunda es la analogía aplicada a nosotros. Y la tercera es la consecuencia de ser hijos. Entonces, primero es diferencia entre esclavo y heredero. La analogía segunda es la analogía aplicada a nosotros. Y tercero es la consecuencia de ser hijos. Entonces, empezando con la primera parte de la diferencia entre esclavo y heredero, son versículos 1 y 2, que dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Entonces, aquí hay 3 cosas principales que podemos poner atención a. La primera es esta parte del menor de edad y sus guardianes. Sí, te cuento un poquito de contexto respecto a cómo funcionaba esto en la civilización romana en esos tiempos. Cuando un niño menor de 4 años aproximadamente era heredero, o sea, era el hijo o el dueño de alguien, de una persona rica generalmente, aunque era un hecho que todas las cosas eran suyas, o sea, ya era así como que, tú eres el hijo, entonces, o sea, todo esto que tiene el papá, todos sus terrenos, todas sus posesiones, son tuyas. Mientras sea menor de edad, o se considere como menor de edad,
el niño estaba privado de todas estas cosas. A pesar de que ya eran suyas, estaba privado de todas estas cosas. No tenía acceso, no tenía control, no podía decir, véndeme ese terreno, o no podía decir, ese carro de ahí, échalo, o vamos a pintarlo. ¿Sí? No podía. Entonces tenía todas las cosas, pero a la vez no tenía nada. Entonces era como era algo extraño, ¿no? Y estaba bajo supervisión constante por los mencionados guardianes, quienes dan cuidado del niño, y tutores, que eran esclavos que cumplían con la responsabilidad de observar las actividades diarias del niño. Entonces, los guardianes y tutores, el guardián era el que supervisaba nada más, sí, plenamente. Y luego había tutores que ellos se dedicaban 100% a estar con el niño así pegadito, y básicamente era una maquinita. Te levantas a las 6, te vistes, te peinas, te lavas los dientes, desayunas a las 7, te vas a comer tus 2 huevitos con arrocito y tu chocomilk, y a las 7:30 ya tienes que estar listo, vas a ir a la escuela, haces tus responsabilidades, bla, 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 y a las 8 ya estás en la cama, así con tu pijama, ya otra vez dientes cepilladito, ya te pusiste tu crema de la cara, todo. Básicamente el niño estaba en una constante disciplina, estaba en un régimen estricto, ¿sí? Por estos tutores. Cabe mencionar, tanto los tutores como los guardianes eran esclavos. O sea, estos dos eran esclavos del dueño de todas las cosas, o del padre del hijo, y el padre los había asignado a ellos como, ok, tu chamba, o sea, lo que a ti te toca hacer es ser el tutor y el guardián, o ser el tutor o el guardián del niño, ¿sí? Hasta que llegue a una edad adecuada para ahora sí tener posesión de todas las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, los tutores tenían la libertad de ejercer disciplina, o sea, corregir al niño y administrar los bienes del menor hasta que llegaran aproximadamente a sus 25 años de edad, que es cuando ya se consideraba adulto capaz, digamos. Entonces, el guardián mantenía al infante en una rutina de disciplina, y el menor, cuando estaba en este régimen, tenía una libertad reducida o básicamente nula. O sea, el niño no tenía voluntad propia. Entonces, en esta forma era comparable a la de un esclavo. Debía hacer lo que se le pidiera y no tenía control sobre aquello que era suyo. Entonces, el niño básicamente era el esclavo del esclavo. Sí. En ese aspecto es como se hace esta comparación de hijo-esclavo. Cuando era un menor, el menor tiene los mismos derechos, si lo quieres ver así, que un esclavo tenía, ¿sí? En su infancia. Luego, la segunda parte que cabe mencionar aquí es la parte de ya es dueño. La analogía está tomando como imagen a el hijo y heredero de un hombre rico. Aunque todo lo que era de su padre ya era su heredad a forma de título, o sea, ya en el escrito legal ya era así como que este de aquí va a heredar todas estas cosas. O sea, todo esto le va a pertenecer a él en su momento. No eran pertenencia suya todavía. Era como una pertenencia futura, si lo quieres ver. Entonces estaba en un estado de pendiente a reclamación hasta que llegara a la edad adecuada, donde se supone que bajo la tutela del guardián, tutor, iba a ser educado, criado, enseñado en cómo administrar todas sus posesiones de la forma correcta. ¿Sí? Entonces aquí las dos cosas que tienes que tener en cuenta es, hay un hijo y hay un tutor o guardián que está controlando al hijo, ¿sí? Que está disciplinando al hijo, que está guiando al hijo en todo lo que hace. El hijo no tiene libertad alguna a menos que su tutor se la conceda. ¿Sí? Por último, tenemos esta última parte que dice el tiempo señalado por el padre. Entonces, bajo la tutela de sus guardianes, el menor iba aprendiendo y siendo formado para que en su momento el padre pudiera otorgar por completo los bienes a su hijo. Ahora sí, haciéndolo dueño de todo por título y por posesión. O sea, ya es dueño de todo porque dice el papelito, pero es dueño de todo porque tiene todas las cosas. Aunque generalmente esto ocurría alrededor de sus 25 años, finalmente el padre era quien debía otorgar los papeles, ¿sí? O las posesiones como tal. La idea central aquí es el menor, que es un futuro heredero en su infancia, es en práctica lo mismo que un esclavo.
Entonces, el menor, que es un futuro heredero en su infancia, es igual a un esclavo. ¿Sí? Esa es como la idea central de estos primeros 2 versículos, que así como que con lo que habla. Estos son los 2 versículos más fáciles. Y ya de aquí se pone un poco más, no difícil, revuelto. ¿Sí? Después pasamos a la segunda parte, que es la analogía aplicada a nosotros. Entonces ya establece Pablo esta imagen de, ok, hay un hijo, hay un padre, hay un guardián. El hijo está sujeto al guardián, el guardián está sujeto al padre, hasta que el padre otorgue todas las posesiones al hijo, el hijo va a seguir siendo esclavo. Pseudo esclavo, si lo quieres ver así. Entonces vamos a los versículos 3 al 5, la primera parte. Dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Entonces, la imagen que se expone en los primeros 2 versículos buscan reflejar una verdad que estaba presente en la iglesia de los Gálatas, y también es una verdad que está presente en nosotros como iglesia. ¿Sí? O sea, no porque esto sea referido a los Gálatas significa que para nosotros no aplica, pero ahorita vemos cómo ya más cómo aplica para nosotros. Entonces, primero, mientras éramos niños, nosotros, tomando la imagen del niño, éramos inmaduros e incapaces de comprender lo que era la gracia. Vivíamos gobernados por estos llamados elementos del mundo, hasta que en el tiempo perfecto Dios mismo nos llamó a cada uno de nosotros. Y luego, ¿qué son estas cosas de los elementos del mundo? La frase esta tiene un sentido doble, si lo quieres ver así. Si tomas en cuenta el contexto de Gálatas y todo lo que hemos estudiado hasta ahora, sabemos que Pablo está hablando a 2 grupos de personas, que son ¿Quieres hablar de griegos o de nación? los judíos y los gentiles. Okay. ¿Sí? O sea, esos son como las 2 sectas, 2 grupos, 2 variedades de personas a quien está hablando Pablo. Entonces, con este concepto Pablo está tratando de generalizar o englobar el contexto tanto de los gentiles como de los judíos. Para los judíos, los elementos del mundo, para ellos tendría sentido que en sí mismo es la ley de Moisés. Para los judíos, los elementos del mundo es la ley de Moisés, por la cual ellos desde su nacimiento eran gobernados por. De acuerdo a su cultura, toda la ley debería ser cumplida al pie de la letra. Esto incluía ceremonias, ritos, costumbres, cómo te vistes, qué comes, qué no comes, no toques, si toca, no hagas, si haz, a esta hora, a esta otra no, cada tantos días. O sea, todo eso eran los elementos del mundo para los judíos. Dentro de la idea de los elementos también se encuentran las enseñanzas o la educación judía, sus ABCs del judaísmo. En el caso de los gentiles, esto se interpreta un poco más abstracto, supongo, porque está conectado con la cultura religiosa que abundaba en esos tiempos, pues en toda Roma básicamente y en toda esa área. Los romanos y griegos eran culturas que tenían y asignaban deidades a cada cosa. Por ello, los cultos paganos, los dioses ajenos, las religiones, filosofías o ideologías eran básicamente lo natural que dictara la vida de todos ellos. Entonces tú nacías en un contexto donde naces y lo primero que te enseñan, mira, y el aire de ahí tiene un dios y es Hera. Ese es el dios del aire, la diosa del aire. Y, mira, el agua de ahí tiene un dios también y es Poseidón. Entonces, si necesitas agua, pues háblale al Poseidón. Mira, el fuego de ahí también tiene un dios, le tienes que hablar al dios del fuego. Y básicamente esa era su cultura. Esto es algo también que habíamos visto que ocurría en 1 Corintios cuando lo estudiábamos. En Corintios 10, 20 al 22, si me quieres acompañar ahí. 1 Corintios 10, 20 al 22. Pero leo, dice:
No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al celo del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Sin meterme mucho a eso, porque es algo que ya se supone que ya hemos estudiado, entonces espero más o menos que te acuerdes. Entonces nada más te recuerdo, en el estudio de Corintios concluimos en el hecho de que todas las religiones que existen son originadas o influenciadas por alguna fuerza espiritual contraria a Dios. Entonces cuando Pablo dice, no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios, está hablando, o sea, no participen de ceremonias, ritos o de cultos paganos en general, ¿sí? Entonces, la idea aquí es nada más así como tal, la cultura gentil en ese entonces era una cultura llena de cultos paganos, de religiones ajenas, ¿sí? Entonces, en ese contexto, los elementos del mundo para los griegos era todas esas cosas, o sea, todas esas religiones ajenas al cristianismo, todas esas filosofías o ideologías. ¿Natalia? Perdón, ¿todas las religiones que existen son originales de él? Originadas o influenciadas por fuerzas espirituales contrarias a Dios. Dime. ¿Recuerdas? Esto no, la mamá de ¿dónde está ubicada la iglesia de Gálatas? Pues en Gracia. No, sí, pero en el mapa, ¿sí era en Grecia? Sí está en Grecia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí era griego, ¿verdad? Es que no estuve seguro. Sí. Pero acuérdate que parece entonces básicamente romano y griego. No, me refiero porque dije que griegos, pero sí, había una cultura, había un pensamiento filosófico, dioses, todo eso que al final ahí estaba, entonces esos eran a lo que estás hablando. Ajá. Muy bien, sigo. Ahorita abro un paréntesis para preguntas. Sí. Es que no llevamos tanto. Entonces, No, es que me quedé con ella, estaba bien como Grecia. ok. Entonces, con esto mismamente podemos entender entonces que lo que Pablo está buscando hablar a los gentiles era que antes de haber sido llamados a la gracia, todos vivían gobernados por estas cosas, las cuales eran los rudimentos del mundo, los elementos del mundo, las enseñanzas del mundo. Al participar de cultos sincretistas o ceremonias religiosas, ritos, regulaciones, estaban siendo disciplinados por un guardián, ¿sí? O sea, aquí su tutor o su guardián era la religión, digamos, la cultura religiosa de ese momento. Esa cultura religiosa estaba dictando qué hacían y qué no hacían. En el caso de los judíos, era la ley de Moisés. La ley de Moisés era lo que dictaba qué hacían y qué no hacían. Entonces, por eso usa esta expresión de los elementos del mundo. Está tratando de atacar a ambos grupos, de forma que ambos grupos puedan entender según su contexto. Si dijera las puras religiones, pues los judíos, eso para mí no aplica. Si dijera la ley de Moisés, eso para los gentiles, para mí no aplica. Entonces usa un concepto más general. Entonces lo que se busca exponer aquí es el hecho de que supuestamente los miembros de la iglesia en Galacia ya habían llegado a conocer lo que era la gracia en su plenitud. Previo a esto, todos ellos eran esclavos de un poder que regía sus vidas, ya sea la ley de Moisés para los judíos o los 4 elementos de la creación, según los griegos. Nosotros mismos, o sea, nosotros ya como iglesia, éramos iguales a esto. Éramos esclavos de algo que controlaba nuestras vidas. Pudiera ser religiosidad, autosatisfacción, vivir para mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que conocemos la gracia, la pregunta principal de Gálatas es: ¿por qué buscas regresar a un estado de esclavitud del cual ya fuiste liberado? Si se supone que ya conociste la gracia y ya entiendes que la gracia te libera de la esclavitud, ¿por qué nuestra naturaleza nos lleva a tengo que orar? ¿Por qué nuestra naturaleza nos lleva a no, es que hay que hacer estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué nuestra naturaleza nos lleva a es que si yo no soy feliz significa que no soy salvo? Entonces, esa es como la pregunta que quiere poner Gálatas sobre la mesa. Si me ayudan a buscar 3 citas, por favor. Son Hebreos 9,
9 y 10. 9 y 10. Colosenses 2, 20 al 22. Y Hebreos 5, 12. ¿Colosenses será qué? 2, 20 al 22. Hebreos 9:10 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces ahí nada más hago énfasis en impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Sí? ¿Colosenses? De Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Entonces, si te das cuenta, usa la misma expresión, rudimentos del mundo. En otras versiones dice los principios elementales del mundo. Sí, otra vez es una idea general que quiere englobar pues todo aquello que es, según tu contexto, que es lo que dicta cómo vives. Hebreos 5:12. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Gracias. Entonces, sí, lo que aquí dice es, Hebreos 5:12 lo que dice es, o sea, se supone que a este grado ya deberías poder estar enseñando todas estas cosas, y sin embargo se tiene que estar regresando uno a enseñarte otra vez, oye, la gracia ya te hizo libre. ¿Qué sentido tiene? Entonces, nuestra responsabilidad, ahora que somos partícipes de la gracia otorgada por Dios, es permanecer firmes en Cristo, a través de la iglesia, la palabra y la oración. Es muy fácil para nosotros como hombres, como seres débiles, influenciables, retroceder a un punto donde nos hacemos esclavos cuando olvidamos lo que vale la gracia y lo que ésta hace por nosotros y en nosotros. Entonces, por esto hacemos tanto énfasis en esta parte de palabra, oración y iglesia. Las cosas se nos olvidan y podemos llegar a un punto donde te acostumbras a las cosas, y el acostumbrarse a las cosas y acostumbrarse a sí, soy cristiano, significa que estás devaluando, que estás olvidando lo que costó la gracia, lo que vale la gracia, lo que la gracia hace por ti. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis y vamos a seguir haciendo énfasis todos los domingos que estemos aquí en palabra, oración, iglesia. Entonces, olvidarnos es algo que puede ocurrir aún sin darnos cuenta. Es por esto que se nos han provisto las herramientas necesarias para permanecer seguros y alineados con la voluntad de Dios. Si me acompañas a Filipenses 1:27, por favor. Si lo tienes, lo puedes leer. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ¿Filipenses qué? 1:27. Entonces hay dos cosas que quiero destacar. La primera es, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. O sea, tu comportamiento, tu actitud, tus acciones, tu día a día, siempre debe ser algo digno del Evangelio. Aquí es donde entra esta parte del testimonio. Si eres cristiano, compórtate como un cristiano. Y lo otro es, me gustó mucho esta parte del final que dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. No es un paseo en un parque. No es un, ya me dijeron, ya no se me va a olvidar.
No es un memorama, son las tablas de multiplicar. Es algo que es fácil que lo distorsionemos, que lo diluyamos, que lo olvidemos, que lo cambiemos un poquito, que lo adaptemos para que se me acomode. Entonces, en ese aspecto es algo que debemos constantemente estar firmes en y luchar por. De lo que hemos visto en todo lo de historia de la iglesia, si te das cuenta, han llegado herejía tras herejía, tras herejía, tras herejía, y la solución siempre ha sido la misma. Regresa a la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina original, la doctrina que está escrita en la palabra. Porque esa es la doctrina verdadera. Entonces, en ese aspecto es luchando por la fe del Evangelio. Entonces, recuerda, palabra, oración, iglesia. Luego pasamos al versículo 4, que es el versículo yo creo más difícil de todo esto. Y aquí quiero destacar pues 3 cosas. La primera es el hecho de que la obra es de Dios. Dentro del versículo 4, Pablo, es una cosa bárbara, Pablo, mete teología trinitaria, y también habla mucho respecto a la salvación, de cómo es la salvación y que Dios es quien provee la salvación. Entonces, la obra es de Dios. Tomando la figura del Padre, Dios es aquel que, de acuerdo a su providencia y voluntad, eligió el tiempo correcto y el lugar correcto para enviar a su Hijo. Esta expresión de la plenitud del tiempo habla del momento cuando la hora adecuada de que Jesús fuera hecho hombre había llegado. Esto fue simplemente un tiempo establecido por Dios. Y hay muchos como comentarios y comentaristas y personas en general que argumentan, sí, lo que pasa es que Dios mandó a Jesús en ese momento exacto porque en esos tiempos ya estaba la Pax Romana. Y la Pax Romana pues ya habían caminos, ya habían sendas, no había tanta violencia, era seguro viajar, la gente ya estaba lista, estaba más abierta a escuchar diferentes ideas, bla, 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 bla. Y aunque sí pudiera tener sentido, es como si Dios lo hubiera querido hacer en cualquier otro momento, hubieran sendas o no, lo hubiera hecho, ¿sí? Y se hubiera logrado y se hubiera cumplido. Entonces, me gustó esta frase de Calvino. Él dice: cuando el momento que había sido establecido por la providencia de Dios era adecuado y propio. Esa es la plenitud del tiempo. Cuando el momento que había sido establecido por la providencia de Dios era adecuado y propio. Cuando el momento que había sido establecido por la providencia de Dios, era adecuado y propio. Entonces, por lo tanto, por la providencia de Dios, era adecuado y propio. Por lo tanto, el tiempo correcto para que el Hijo de Dios fuera revelado al mundo era solamente Dios para juzgar y determinar. O sea, solamente Dios conocía cuál era el momento perfecto. Y sabemos que era el momento perfecto porque pues aquí estamos, ¿sí? Tenemos el Evangelio. Entonces, aquí mismo se repite la idea de que Dios es quien hace la obra, que también es algo que ha estado argumentando Pablo en todo el transcurso de Gálatas. La forma en la que Pablo lo expone es una acción unilateral, donde no dependía de los avances del hombre ni de las acciones. Más bien, dependía totalmente de Dios y su más santa y perfecta voluntad. William Perkins decía: aquel es el único tiempo completo y adecuado para el disfrute de cualquier bendición de Dios que Él por su providencia otorga. William Perkins usa esto para decir, o para enseñar, si lo quiere ver así, de una forma aplicable, que Dios es quien sabe cuándo es el tiempo perfecto para todas las cosas. Él sabe cuál es el tiempo perfecto para enviar a su Hijo, también sabe cuál es el tiempo perfecto para responder tus peticiones, oraciones, plegarias, también sabe cuál es el tiempo perfecto para cuando alguien vive, alguien muere. O sea, Dios es el que sabe cuándo es el tiempo perfecto. Entonces lo que él dice es que esto debe enseñarnos cuando por la oración pedimos cualquier cosa buena a la mano de Dios, no prescribir ningún tiempo a Dios, sino dejarlo a su providencia. De nuevo, si viven en alguna miseria, esperen en el Señor y estén contentos.
Y creo que eso sí vale la pena siempre tenerlo en mente. ¿Sí? Si viven alguna miseria, esperen en el Señor y estén contentos. Más fácil dicho que hecho. Sí. Entendiendo como miseria algún sufrimiento. Pues sí, cualquier cosa que no quieras estar viviendo. Entonces, Dios es el único que conoce cuándo es el momento adecuado para obrar. De la misma forma, Él mandó a su Hijo en un tiempo perfecto para la obra de redención y podemos confiar en que cualquier otra cosa que ha de venir de su mano va a llegar en el tiempo perfecto para nuestro bien. Vamos en el versículo 5. No, vamos en el versículo 4. Todavía. Y quiero abrir otro subtema, que son las características de Cristo. Entonces, te lo vuelvo a leer. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, ya quedamos que es cuando Dios vio el momento perfecto. Entonces, ahí era la plenitud del tiempo. Y luego pasamos a Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Estas son características de Cristo. En un aspecto cristológico y soteriológico, o sea, hablando de la salvación, podemos observar tres cosas. De una forma muy resumida, definen quién es Cristo y lo que lo califica para hacer el sacrificio perfecto en la obra de redención. Lo primero es que tenemos ahí, Dios envió a su Hijo. Entonces, primera característica, Jesús es Hijo de Dios. Esto apunta a la naturaleza divina de Cristo, o sea, Cristo era totalmente Dios. Por ello, fue capaz de soportar toda la ira de Dios y el juicio por el pecado del mundo. En el catecismo que tuvimos el viernes, creo que ahora sí que los ayudó bastante a entender esto y ya no me tuve que meter tanto para explicarlo. Si hubiera sido un hombre X cualquiera el que hubiera logrado cumplir toda la ley, que ya de principios no hubiera podido, pero supongamos, ¿no? Vamos a suponer, vamos a imaginarnos cosas así, ¿no? Supongamos que un hombre logró cumplir toda la ley y no rompió ningún mandamiento. Incluso si hubiera llegado al punto donde hubiera podido hacer el sacrificio, en el momento que Dios hubiera puesto toda su ira sobre esa persona, ya. O sea, toda tu vida perfecta no sirvió para nada, porque no fue capaz de soportar la ira de Dios, porque seguía siendo un hombre. Sin embargo, Cristo era totalmente Dios. Su naturaleza divina fue lo que lo permitió soportar la ira de Dios completa y así satisfacerla. Entonces, esa es la primera característica. Cristo era Hijo de Dios, o sea, era Dios totalmente. Segundo es, nacido de una mujer. Vimos la primera parte de la moneda, o la primera cara de la moneda, que es una naturaleza divina, y ahora vemos el otro lado, que es su naturaleza humana. La humanidad de Cristo implica que al igual que todos nosotros, fue un hombre. Al igual que tú y yo, sentía hambre, sed, cansancio, sudaba, se tenía que bañar, se tenía que dormir. Todas esas cosas que tú y yo tenemos que hacer porque son necesidades básicas de nosotros como hombres, Cristo también tuvo que padecerlas. Creo que algo que se pasa por alto es que al final de cuentas, cuando Cristo, antes de que se hiciera hombre, no tenía nada de eso. O sea, no tenía que estar sufriendo, no tenía que estar con sueño, no tenía que cansarse, no tenía que soportar el calor. Odio el calor. Y sin embargo, parte de su amor se expresa y se manifiesta en el hecho de que voluntariamente se hizo hombre y decidió soportar todas estas cosas que a lo mejor no son el fin del mundo, pero es como cuando está haciendo mucho frío, estás en tu cama así súper acolchonadito, así con tus 3 colchas, tu cobija de tigre, bien cómodo, suena la alarma a las 8 de la mañana y te tienes que levantar. Y luego imagínate que te digan, no, es día libre, no tienes que levantarte. Pero luego llega alguien y te dice, no, sí, levántate. Pues no tengo que. O sea, al final de cuentas no sé. Sí, o sea, bueno. Si me acompañan en Hebreos 4:15, por favor.
4:15. El que lo tenga lo puede leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, otra vez, Cristo fue un hombre, como tú y como yo, y tenía las mismas debilidades que tú y yo tenemos como hombres. La única diferencia es que Cristo pudo soportar todo eso. Cristo pudo soportar toda la tentación, pudo estar firme ante toda la tentación. Por ende, es el único sin pecado. En el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 22, la respuesta 22, dice: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, más sin pecado. Más sin pecado, más bien. Entonces, una de las cosas también que me pareció muy interesante es que te la menciono, no la estudié muy a fondo porque ya me iba a ir por otra vertiente acá muy para allá. Es el hecho de que, al final de cuentas, el hecho de que Cristo hubiera nacido de una mujer, o sea, esta expresión de que nació de una mujer, significa que no venía de la misma descendencia que todos nosotros venimos de Adán. Recuerda que una de las cosas que hemos aprendido es que por cuanto Adán pecó, todos pecamos. Si Cristo hubiera descendido también de esa misma línea, hubiera nacido en pecado. Sin embargo, al ser nacido de una mujer, era sin pecado, o sea, nació sin pecado, al contrario que todos los demás hombres que han nacido de un papá y una mamá. Entonces, es algo interesante. Es algo interesante, que vale la pena estudiar también, pero no lo estudié tanto, pero te lo dejo ahí por si lo quieres estudiar después. Entonces, punto central. Dentro de estas dos declaraciones entendemos que Cristo era un ser totalmente hombre y totalmente Dios. Ambas características eran requeridas para hacer el sacrificio suficiente que pudiera satisfacer la ira de Dios. Cristo se rebajó a nuestro nivel de forma que pudiéramos conocerlo y así pudiera darnos a conocer quién es el Padre. William Perkins otra vez dice: Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser partícipes de la naturaleza divina. Creo que la forma más fácil que te lo puedo explicar es simplemente, pues, la naturaleza de Dios y de Cristo divina para nosotros los hombres es totalmente ajena. Entonces, nosotros somos incapaces de subir, pero Dios es capaz de bajar. Y entonces, por eso se hizo hombre, es más fácil ya, o sea, a hombre, ok, ya es más fácil, ya puedo conectar ahí. Y por eso Cristo es el intermediario, porque es hombre y es Dios. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y una frase de Lutero que me gustó, dice: el cristianismo no comienza en la cima como todas las demás religiones, sino en el fondo. Es muy interesante que si tú empiezas a comparar todas las religiones, la mayoría siempre empieza con: hay un ser más grande que nosotros, y yo tengo que subir para poder llegar a ver ese ser o a ese mismo nivel. Y el cristianismo es todo lo contrario. Hay un ser más grande que nosotros y ese ser se bajó a conocerme. Entonces, pues debería asombrarte. Tercera característica es nacido bajo la ley. Además de haberse hecho hombre, más específicamente, se hizo un hombre judío, circuncidado a los 8 días, como todos los hombres judíos, instruido en las enseñanzas del Torá, atendiendo a la sinagoga, cumpliendo como nadie nunca lo hizo todos los preceptos de la ley. Él no nació sujeto a la ley, sino que fue hecho sujeto, no por naturaleza, por voluntad y humildad, ¿sí? Porque él mismo se humilló. Y esto es lo que Pablo exponía en Gálatas
3:13, si te quieres regresar ahí mismo. Y si alguien más me ayuda a buscar Hebreos 2:17. No comienza en la cima, como todas las demás religiones, sino en el fondo. Si alguien tiene Gálatas, ¿se lo puede leer, por favor? También. Los dos. Sí, los dos. Gálatas 3. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gracias. ¿Y Hebreos 2:17? Por lo cual debe ser en todos semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordiosos y fieles como sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para poder ser ese intermediario. Entonces ya vemos todo esto, vemos esas 3 características de Cristo. Hijo de Dios, o sea, era Dios mismo, nacido de una mujer, era hombre como tú y yo, y nacido bajo la ley, ¿sí? O más bien fue hecho sujeto a la ley. Tuvo que vivir bajo estas 3 condiciones para poder ser el sacrificio perfecto, ¿sí? Estos eran 3 requisitos, entonces por eso te decía, si faltara uno de estos, si no hubiera sido hombre, no hubiera sido intermediario, no hubiera podido. Si no hubiera sido totalmente Dios, no hubiera podido soportar la ley de Dios. Si no se hubiera hecho sujeto a la ley, legalmente no hubiera funcionado el sacrificio, porque no había una condición que él tuviera que cumplir, ¿sí? Tenía que estar sujeto a la ley para que ahora sí, ya cumplí toda esta condición, entonces ya los demás pueden ser salvos. Todo esto nos lleva al clímax de esta obra de redención, que es que todo era necesario para que todos los hombres sujetos a la ley pudiéramos ser redimidos, y más que eso, pudiéramos ser adoptados como hijos. La vida completa y perfecta de Cristo como hombre en la tierra es lo que nos provee el medio por el cual podemos acercarnos a Dios y ser llamados sus hijos. Denny, que es también un comentarista, lo expone así: Él hizo nuestra condenación la suya, tomó sobre sí el convertirse en hombre y también nuestra responsabilidad como hombres pecadores. Es en esto donde su trabajo como nuestro Redentor se encuentra, pues en esto podemos ver la inmensidad de su amor. Entonces, aquí lo que a mí me destacó más es, tomó nuestra responsabilidad como suya. O sea, era mi responsabilidad cumplir la ley, y sin embargo Él, por amor, tomó esa responsabilidad, la cumplió porque yo soy incapaz de hacerlo, y ahora yo puedo ser llamado hijo de Dios. Versículos 5b al 7 dice: para que recibiéramos la adopción de hijos, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. La adopción de hijos que se menciona en estos versículos hace un eco al Antiguo Testamento. En 2 Samuel 7:14, te lo parafraseo nada más, dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Está hablando al pueblo. La promesa de adopción que era para el pueblo judío ahora se extiende a todo aquel que es injertado en el hijo de la promesa de Abraham, o sea, en Cristo. Una vez que Cristo ganó nuestra libertad, nos unió a su familia. Fue más allá de la redención, convirtiendo esclavos en hijos. Y de aquí me gustaría nada más recalcar 2 puntos principales. El primero es el espíritu de nosotros. Ahora que la obra de redención fue completa y hemos sido adoptados como hijos, el Espíritu Santo mora en nosotros, el cual es la señal y evidencia de que ya no somos más enemigos de Dios, sino que ahora tenemos una relación de intimidad con Él. Esta evidencia no se manifiesta por medio de milagros o impresiones o que hablar en lenguas o
entrar en un trance o así. Su manifestación primera es el hecho de que ahora podemos reconocer a Dios como Dios. Esa es la manifestación primera de que el Espíritu mora en nosotros, o la evidencia primera de que el Espíritu mora en nosotros. En 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Solamente puedes reconocer a Jesús como Señor cuando el Espíritu mora en ti. 12:3. Entonces, la manifestación primera es el hecho de que ahora reconocemos a Dios como Dios. Esto se refleja al clamar a Dios como Abba Padre. Te recomiendo que hagas un estudio cuando tengas oportunidad de esta palabra como más a fondo. Está muy interesante y no está tan largo, no está tan complicado. Erróneamente hemos convertido esta expresión en un término de cariño, como decirle a Dios papito, papito Dios. A mí en lo personal siempre me ha incomodado un poco que se refieran así a Dios, no sé por qué, a lo mejor soy yo nada más. La palabra Abba la podemos encontrar en algunos escritos legales del Misná y es utilizada por hombres adultos. El Misná es ¿cómo se dice? Una transcripción oral del Torah, más o menos, algo así. Y es utilizada por hombres adultos que buscan reclamar su porción de la heredad de su padre difunto. Entonces, usan el término Abba Padre, un heredero, que está queriendo decir, sí, él es mi Abba Padre, o sea, sus posesiones son mi heredad. Legalmente para eso es el término. Y en el sentido de referirse a alguien con esta palabra, es un término que implica una intimidad profunda entre la persona y a quien se le está diciendo de esta forma. Puesto de otra manera, ya como interpretado, es que de no ser por la obra de Cristo y por el Espíritu que mora en Jesús y en nosotros, y nos hace parte de la familia de Dios al igual que a Cristo, no tendríamos ningún derecho ni libertad de referirnos a Dios como Abba. Sería incluso una falta de respeto. Está un poquito difícil de explicar esto o de que como que te quede más claro, porque aquí en México no usamos este tipo de términos así. En otras culturas, por ejemplo en Asia sí es muy común que hay como ciertos sufijos que se usan con las personas dependiendo de tu relación con ellas. Entonces, no sé, es mi hermana, entonces le digo con este sufijo de cariño. Es mi compañero de trabajo, le digo con este sufijo como de formalidad. Es una persona muy cercana a mí, es una persona que aprecio mucho, uso este sufijo que es para decir, esta persona y yo tenemos una relación de intimidad. Aquí en México no existe eso como tal. Lo más cerca es así como que no puedes llegar con una persona y decirle, ¿qué huele mi cuchurrumín? Porque no, o sea, no tiene mucho sentido. Es como si Aaron llega con cualquier mujer y le dice, ¿qué huele cuchurrumín? Pues no, puede hacerlo con Franci porque es su esposa. Entonces ahí ya puede haber, o sea, ya se puede entender que ese como forma de referirse a Franci es porque hay una relación de intimidad con ella. Entonces, agarra esto, multiplícalo unas 10 veces y es lo mismo que tú y yo hacemos cuando nos referimos a Dios como Abba. Pues sí, hija y amiga. Algo así. Entonces, el hecho de que ahora somos parte de la familia de Cristo y podamos decirle a Dios Abba, es porque tenemos una intimidad con Él, es porque tenemos una relación de intimidad con Él. No es simplemente que nos haya librado de la esclavitud, sino que ahora también nos adoptó como hijos y ahora somos parte de esta familia y podemos decirle Abba. Entonces, es algo que debería también, pues, conmoverte. La palabra Abba a nosotros como cristianos directamente nos vincula a Cristo mismo como herederos adoptivos e hijos de Dios. De la forma que Cristo es un heredero y es un hijo de Dios, nosotros también somos coherederos e hijos adoptivos, pero hijos y herederos también. Debemos reconocer el privilegio que tenemos de ser llamados hijos. No solo fuimos redimidos y justificados, fuimos hechos partes de la familia de Cristo, al punto de que podemos referirnos a Dios, el mismo creador de todo lo que hay en
todo lo que sabemos que existe, como Abba. Pasamos de ser los enemigos de Dios a ser sus hijos. La profundidad del amor de Dios se manifiesta en este hecho y debe ser algo que siempre esté presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nadie más es capaz de amar de una forma tan inmensa, tan profunda, tan sincera, como Dios lo ha hecho con nosotros. Lo segundo es esta parte de herederos por medio de Dios. Es interesante que usa aquí como esta preposición de por medio de Dios. Generalmente es como herederos por medio de Cristo, ¿no? Tendría más sentido. ¿Así dice por medio de Cristo? Heredero de Dios por medio de Cristo. En la mayoría de las versiones dice herederos por medio de Dios, pero no creas que está cambiando como mucho o está cambiando algo de doctrina o teología. Simplemente es como implicaciones. Este último versículo tiene mucha semejanza al que encontramos en Romanos. En Romanos 8, 14 al 17. Adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, si te das cuenta, expone como que básicamente la misma idea, enfocada un poco a algo diferente. En Romano está hablando como más en un contexto de tu padecimiento, pero la idea que está queriendo exponer aquí es la misma. Si somos hijos, somos herederos. Douglas Moo dice, el ministerio escatológico del Espíritu al que los profetas esperaban no se experimenta en el contexto de la Torá, sino a través de la unión con Cristo por la fe. ¿Sí? Entonces, el Espíritu lo experimentamos a través de la unión con Cristo por la fe, así como en palabras resumidas. ¿Para qué te digo todo esto? Es nada más como esta terminación peculiar de herederos por medio de Dios pudiera ser confusa, pero simplemente busca expresar la verdad que has estado defendiendo en el transcurso de toda la carta. Dios es quien otorga la heredad. Dios es quien da la salvación. Dios es quien provee la gracia. No somos herederos por nacimiento ni por mérito propio, sino porque Dios mismo nos ha hecho herederos a través de la obra de Cristo. En ese sentido, somos herederos por medio de Dios, porque Dios es quien ha hecho la obra completa desde que fuimos librados, redimidos, justificados, injertados en Cristo, adoptados como hijos y herederos. Entonces, por medio de Dios es porque Dios así lo hizo.